Y bueno, pues lo que aprendí por desgracia luego no lo pude seguir poniendo en práctica, sino que en el mundo periodístico, pues como en tantos otros sectores de la actividad profesional, te tienes que adaptar a lo que hay. Y, y entonces pues ese periodismo de calle sigue en general mal pagado, ahora para colmo maltratado, pues dice, ya que te tratan mal económica o profesionalmente, por lo menos que moralmente tengas un reconocimiento, te aporte la empresa unos medios, y de forma generalizada pues es la queja que hay en las asociaciones de la prensa o en la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, de cómo se está degradando la profesión, tanto en el sentido laboral como en el puramente profesional. Y esto sí que no tiene precedentes. Pero como nos pongamos a hablar de periodismo, esto no acabamos. Claro, claro, ese es el problema, que el tema periodístico no tiene final. Es, Porque tú qué me dices de la libertad de expresión del periodismo pues a eso me refiero con la degradación. La libertad de expresión siempre ha estado y muy... la objetividad La objetividad, mira, la objetividad... y el poder sobre los medios. Que la clave fundamental es quien detenta la propiedad y cómo la detenta en los medios, desde luego. Y esa es la madre del cordero. Ahí es donde está el problema fundamental del que derivan todos los demás. Y luego hay otra cosa que es extraperiodística o metaperiodística, que es la falta de actitud crítica de la gente. La gente, el público, la audiencia, pide cosas que se adecúen a su opinión en general, y luego el medio ya se ocupa de perfilar los detalles, y eso es muy frecuente cada vez más en más países, entre ellos el nuestro, desde hace no años sino décadas. Y entonces el que detenta el medio, independientemente de su orientación, se orienta con el fin de ganar más dinero a aquello que la gente le pide. Entonces la principal ideología no es de derecha ni de izquierda, es de basura. En muchos medios de comunicación la gente está pidiendo, la audiencia está pidiendo información basura. Y ahora con internet, que es más fácil de estudiar la audiencia casi al minuto, pues se está viendo que las noticias que más interesan son las que tienen menos relevancia social. Entonces eso es un verdadero problema. Ahora mismo, en el caso de España, que por razones extraperiodísticas pues hay una degradación de la opinión del pueblo sobre la clase política, pues por más que se empeñe un medio en meter ideas de una determinada orientación ideológica, no llega. No llega porque incluso sus tradicionales seguidores están más preocupados de tontadas que de lo que diga el político de tal o cual signo. Entonces los políticos están preocupados porque están perdiendo audiencia, porque a la gente pues le interesa más el modelito que ha sacado determinada cantante, o los amoríos de determinado torero, o cualquier chorrada que se haya puesto de moda, y que no tiene absolutamente ninguna relevancia, ninguna información contingente que pueda servir para el público en general. Pero eso también no viene por una mala educación en el interés, en suscitar interés por ciertas cosas. Claro, claro, y en eso también en parte tienen culpa los medios de comunicación, pero antes que los medios de comunicación hay que pensar en otros dos factores de socialización que son o deberían de ser mucho más importantes. El primero la familia, el segundo la escuela, el sistema educativo, y ya en tercer lugar estarían los medios de comunicación. Ahora hay quien dice, los que entienden de esto, los sociólogos, que se han invertido los términos, que los medios de comunicación están influyendo mucho más que la escuela y bastante más que la familia. Y bueno, pero para llegar a eso ha tenido que ocurrir antes algo malo, algo indeseable, que parece que ha ocurrido, si llevan razón los estudiosos de la sociología. Entonces tú que, hombre, que estás por ahí, que siempre cuatro ojos ven más que dos. ¿Tú cómo estás viendo el futuro del periodismo? Porque los publicistas se están volviendo locos que ya no saben dónde poner los anuncios. Hay tantas plataformas de información
Y el periodismo escrito está cayendo, o sea, el papel escrito, En papel, sí. la prensa escrita está cayendo, está aumentando la digital, la gratuidad de internet. ¿Cómo va a quedar el periodismo dentro de...? Menuda pregunta. Yo sé que va a quedar de una... No lo va a conocer, como decía Kenny, la madre que lo parió, porque va a cambiar muchísimo todo el panorama. Ya está cambiando, como acabas de mencionar tú, pero va a cambiar muchísimo más. Y siendo optimista, porque se puede ser en estas cosas tanto optimista como pesimista, siendo optimista yo veo que va a haber una purga importante. O sea, que todo esto que acabábamos de mencionar antes de la degradación, de la falta de actitud crítica de la gente, pues que va a pasar factura a la sociedad, no solo al periodismo, y entonces sí que va a haber una masa, bueno, no sé si masa, pero un grupo, un sector importante de la audiencia críticos, ya lo hay, que va a ser el que esté dispuesto, aun en época de crisis, a pagar por información, pero por información útil, por información contingente. Y entonces serán los buenos periodistas, los verdaderos periodistas, los que aprovechen ese, como diría un técnico empresarial, ese nicho de mercado para explotarlo realmente. O sea, que den información especializada, diferenciada y bien pagada, porque claro, eso vale dinero, y que haya una gente que esté dispuesta a pagar por eso, por ese tipo de información, por ese tipo de medio. ¿Cómo? ¿En qué soporte? Supongo que los medios, las nuevas tecnologías tendrán mucho que ver, pero las nuevas tecnologías parecen resumirse todo en Internet o en la información online, y yo lo que veo que Internet, la información online, en realidad lo que está haciendo es cambiar el soporte, porque al final está integrando a todos los medios. Es decir, puede o no desaparecer la prensa escrita en papel, pero no la prensa escrita, puede desaparecer el papel. Puede o no desaparecer la radio en los transistores, pero en realidad estamos diciendo que van a desaparecer los transistores, no la radio. Puede o no desaparecer los receptores de televisión, pero no la televisión, sino que todo eso puede acabar estando en un momento dado integrado en Internet. Pero a mí se me antoja que todavía falta mucho para eso, más de lo que nos imaginamos, y sobre todo en países como España, pero más aún en países del tercer mundo que hace muy poco que se han incorporado de forma masiva a la audiencia de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, en un país tercermundista donde las tiradas de periódicos en papel son muy reducidas, no podemos esperar que dentro de muy pocos años todo el mundo vaya con tablet a leer el periódico, seguirán leyéndolo en papel. Y lo mismo ocurrirá con transistores y receptores de televisión. O sea, ahí tardará bastante en llegar Internet, suponiendo que Internet consiga absorberlo todo, porque cuando apareció la radio, hace ya casi un siglo, se pensó que los periódicos iban a desaparecer, los periódicos en papel de aquella época, y convivieron hasta el presente. Y cuando apareció la televisión, se pensó lo mismo de la radio, y bueno, ya se pensó que los periódicos se quedaban completamente fuera, porque si se temía por la radio, imagínate la prensa escrita. Y no, todos han convivido, y por eso me he atrevido yo a hacer ese pronóstico basándome en esa experiencia histórica, de que han convivido gracias a que cada uno de esos soportes se ha especializado en un tipo de información que los otros dos no podían dar. Y por ahí tienen que ir los tiros, siendo optimistas. Hombre, yo lo que veo que hace apenas, yo qué sé decirte, 7, 8 meses que no había salido el WhatsApp y esto, y el internet en los móviles, pues se pensaba otra cosa, pero se revoluciona el internet en los móviles y salió la marimorena. La gente ve un montón de cosas por el móvil, la televisión, la comunicación. ¿Pero internet. qué tipo de cosas? Es que ahí es donde está la clave. Es que se confunde medio de comunicación con medio de entretenimiento, y se confunde información con espectáculo. Entonces, por eso yo insisto
que lo que va a hacer las nuevas tecnologías, junto con un cierto colapso moral o social o como le quieras llamar, es reorientar el tipo de información que se dé, y el soporte estará ahí y se producirá, ahí es cuando de verdad se producirá esa revolución, porque a la que tú te has referido es una revolución social, eso no lo discuto, pero una revolución informativa todavía no se ha producido, porque no se le ha sacado el bastante jugo a estas nuevas tecnologías desde ese punto de vista. Pudiera ser que sin darnos cuenta la semilla de Matías Prat, ilustre periodista de nuestro pueblo, haya dado frutos desconocidos por muchos de nosotros. Hoy queremos conocer a un paisano, periodista, aventurero y reportero de calle, de esos que buscan más allá de la noticia, para contarnos cómo es el mundo a través de sus artículos y de sus ojos. Carlos Chevalier Marina, actualmente en el gabinete de prensa de la Embajada de Japón en España, nos cuenta sus últimas experiencias y nos acerca a un país que desde siglos ha hecho sus lazos a nuestra cultura y nosotros al país nipón. ¿En qué nos parecemos políticamente a ellos? ¿También tienen una monarquía democrática, constitucional? ¿Cómo va? Claro, sí, es una monarquía parlamentaria, bicameral, como la de España. Eso, digamos, es lo parecido. La diferencia es que es un sistema presidencialista, es decir, que al presidente no lo elige el Parlamento, sino que lo elige directamente el pueblo, como en Estados Unidos. Su constitución pues tiene mucha influencia de la de Estados Unidos, y bueno, desde ese punto de vista pues sí, hay ciertos paralelismos entre España y Japón. La familia imperial japonesa y la familia real española tienen una buena relación personal entre ellos, como no podía ser de otra manera, de entre dos países amigos, y eso yo creo que son los principales. ¿Por qué somos amigos? ¿De dónde viene? Pues hay un interés mutuo. Japón es desde hace muchas décadas es un mercado muy importante, el propio Japón, pero además es la puerta para otros mercados de Asia. Y España es un mercado muy importante, pero también es la puerta para otros mercados en Latinoamérica, en Europa y en el norte de África. Entonces eso ha hecho que ya lo demás, que es por ejemplo el mutuo interés por la cultura, de una cultura por la del otro, el mutuo interés por los recursos, pues por ejemplo la tecnología japonesa, como mencionábamos antes, pues es muy demandada en España, tanto la del automóvil como electrodomésticos, electrónica. Los barcos pesqueros japoneses faenan en aguas españolas, sobre todo en Andalucía y Canarias. Se consumen muchos productos pesquero y agroalimentario español, entonces, y algunas manufacturas también son muy apreciadas en Japón. Cada vez hay más empresas españolas que tienen delegación en Japón, sobre todo las que están relacionadas con el mundo de la moda, del lujo, joyería, porcelana, pero bueno, la que tiene más tiendas por todo Japón de España es Zara. O sea, esto es una presencia generalizada. Los bancos españoles tienen delegación en Japón. En eso supongo que vosotros como embajada aquí en España
hacéis de nexo, de unión, facilitáis la interrelación comercial de Bueno, España con Japón. Sí, claro, se contribuye, pero hoy en día en dos países que tienen, como has mencionado antes, un régimen político parecido, pues los intercambios empresariales son libres, ¿no? Entonces los contactos son entre empresas. Aparte existen dos organismos, en el caso de España es el ICEX, que es el Instituto de Comercio Exterior, en el caso de Japón es JETRO, la Japan External Trade Organization, que son los que asesoran a las empresas de cada sitio para invertir o para asociarse entre ellos, y la misión que tiene la embajada es facilitar, fluidificar esas relaciones y, llegado el caso, pues influir positivamente para que los políticos modifiquen, mejoren la legislación bilateral para que sea más fácil esos intercambios comerciales. Pues esa es la misión diplomática fundamentalmente. Cada vez que hay una visita oficial, pues de presidentes o de ministros de uno o de otro país, se aprovecha para hacer alguna modificación en la legislación que sirva para avanzar positivamente en ese tipo de intercambio, y eso, claro, es misión de la embajada. Y luego otra muy importante, que es a mí la que más me compete, es que todo esto sea conocido y que la imagen de Japón pues siga siendo tan buena o mejor en España. Ya para finalizar, y luego añades tú lo que tú quieras, los japoneses, tengo yo curiosidad, ¿a dónde miran más? Yo pienso que miran mucho aquí a Europa, pero y Estados Unidos, que lo tienen tan cerquita, ¿qué tienen, qué les interesa más culturalmente? No, culturalmente sin duda Europa. Ajá. Estados Unidos les puede interesar por otros motivos, son motivos estratégicos, motivos económicos, pero Europa, aparte de ser una oportunidad económica, como estoy ya cansando al público de tanto repetir, pues y esto también lo repito, es una oportunidad histórico-artística, gastronómica. Mira, hay una cosa muy curiosa de Europa, en concreto de la Europa mediterránea y particularmente España e Italia. Por casualidades de la vida tenemos platos típicos españoles e italianos que son parecidísimos a platos tradicionales japoneses. Por ejemplo, nuestra paella es a base de arroz y mariscos, que son fundamentales en la gastronomía japonesa. El pulpo a la gallega se parece, pero muchísimo, a la forma que se tiene de preparar el pulpo en muchas regiones de Japón. Y la pasta italiana es parecidísima a la pasta japonesa. El okonomiyaki, que es el plato típico del centro-sur de Japón, es como parecidísimo a la pizza. Entonces, Italia y España gastronómicamente pues tienen esas similitudes que las hacen tan atractivas, y da la casualidad de que además España e Italia pues tienen un patrimonio histórico-artístico enloquecedor, porque los turistas japoneses que visitan cualquiera de estos dos países, España o Italia, repiten, porque no se puede ver todo lo bueno que tenemos aquí en una sola visita. Oye, y ya para finalizar y completar tu misión de fomentar Japón, ¿es fácil viajar a Japón? ¿Cómo está enfocada de cara al turismo? Pues también me alegra que me hagas esa pregunta, porque en nuestro departamento, a falta de oficina de turismo de Japón en España, nosotros estamos ayudando a la de París, que es la más cercana. Que te interrumpa, que cuando yo pienso que mucha gente cuando habla de Japón nos hablan de Japón y nos imaginamos muy lejano, pero con la gente allá piñada. Tanto se ha hablado de ciudades muy masificadas. Claro, Japón tiene zonas de esparcimiento. Muchas. Y además, vamos a ver, lo primero, Japón es un destino cada vez más demandado por el turismo español, y yo doy fe de ello, no solo para visitar grandes ciudades, que algunas de ellas tienen también un patrimonio histórico-artístico impresionante. Kioto, por ejemplo, es la ciudad del mundo con el mayor casco histórico en extensión, o sea, la mayor parte de la ciudad es casco histórico. Entonces allí entras y si quieres ni pagas entrada,
por supuesto hay que ir a ver monumentos que hay que pagar entrada porque son maravillosos, pero quiero decir, puedes estar paseando por las calles de Kioto y es como estar dentro de un monumento, la ciudad entera es un monumento, ¿no? Pero aparte de eso, de esas ciudades y de ese patrimonio, el turista español cada vez demanda más turismo rural en Japón. Quiere visitar el Japón absolutamente tradicional y cada vez más profundo. Hay, por ejemplo, un lugar que es el destino rural más importante de Japón, es Takayama y las aldeas vecinas de Shirakawa-go y de Gokayama-go, que son el lugar de Japón que más se visita, hablando de medio rural. Pues bien, del mundo entero, o sea, van todos los turistas japoneses y van todos los turistas del extranjero. Pues ¿cómo será la cantidad de turistas españoles que van a Takayama, que es un pueblecito en mitad de las montañas, que si uno pone Takayama en la web y entra en la web del Ayuntamiento de Takayama, tiene un saludo del alcalde de Takayama en español? Y además tú llegas allí a Takayama y por las calles te encuentras, por supuesto en inglés, como están todos los lugares turísticos, pero te encuentras letreros en español y te dan folletos en español de planos de promoción turística de la localidad, que es un pueblecito precioso de montaña, que mucha gente cuando llega dice, pero si yo ya he estado aquí, esto me suena, tienen un déjà vu, y es que ha sido el escenario de un montón de películas de samuráis, porque se conserva tal cual era hace siglos. Las aldeas vecinas que he mencionado antes, Shirakawa, Go y Gokayama, pues no solo de la época de los samuráis, es que son patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO porque tienen un tipo de arquitectura que ha sido idéntico, invariable en los últimos 2000 años. Y claro, ese es el atractivo. Están a 1 hora en autobús en una zona absolutamente remota, de un parque nacional de una belleza paisajística impresionante, y luego pues el pintoresquismo de esas casas de techos de paja que llegan hasta el suelo, rodeadas de arrozales en bancales, y bueno, que es algo que demanda no solo el turista español, pero sobre todo y de cualquier otra nacionalidad.